Bien, hasta aquí hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo la desobediencia trae la derrota. Hemos visto cómo la derrota trae el desespero y que el desespero hace hincar la rodilla al suelo en forma de oración. Lo que vamos a ver ahora es que esa oración trae la respuesta de Dios. Cuarta parte. El diagnóstico del problema. Y Yahvé dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si os fijáis, Dios, a pesar de su ira sobre el pecado, no abandonó a su pueblo. Él escuchó la oración de Josué y le dice que deje de orar. Es una respuesta extraña, porque por toda la Biblia vemos que debemos orar constantemente, ¿verdad? En todo tiempo. Por eso que sea el mismo Dios quien le manda a Josué parar de hacerlo, resulta cuando menos un poco raro. Pero la respuesta de Dios nos aclara las cosas, porque le viene a decir algo como: mira, Josué, el problema no soy yo. El problema nada tiene que ver conmigo. El problema es Israel y su pecado. Eso es lo que me tiene airado. Y hasta que no soluciones este asunto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos y no estaré más con vosotros. Mira, Josué, ya se pasó el tiempo de estar orando. Hay que erradicar el problema de inmediato. Así que levántate, porque Israel ha pecado. Y ese pecado es que han quebrantado el pacto que les mandé. No es el momento de orar, sino de actuar. Josué, si quieres seguir orando, puedes hacerlo, pero eso no va a solucionar el problema hasta que limpies lo que está contaminado. Esto es lo que le está diciendo de alguna manera el Señor a Josué, que ya no era hora de orar, sino de ordenar la casa del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Bueno, pues lo mismo que le dijo a Josué, que el secreto de la victoria de la Iglesia en las batallas que tenemos por delante es Dios en medio nuestro. Que lo que nos da la victoria en las batallas es el regalo de su gracia enviándonos su poder. En definitiva, que es su presencia en medio de su pueblo lo que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. La victoria no nos viene por tener dinero o una brillante estrategia o teólogos en la Iglesia con grandes diplomas y títulos en divinidad. ¿Todo esto está bien? ¿Son importantes estas cosas? Sí, claro que sí, pero no si Dios no está en medio nuestro. Porque si Dios no está en medio nuestro, todo esto no vale para nada. Pero según estos versículos, ¿por qué puede desaparecer la presencia de Dios en medio nuestro? Ya hemos dicho que es por el pecado, pero ¿qué pecado? Los actos pecaminosos concretos son, lo dice, han tomado, han robado, han mentido, han escondido. Pero estos son los síntomas del principal mal, que es la infidelidad al pacto. El pecado del que Dios habla aquí y por el cual está airado es el ataque a la relación de confianza y obediencia que le debían a Dios y gracias a la cual eran bendecidos, gracias a esta relación. Era este ataque a esta relación, o sea, la relación del pacto. Esta es la razón por la cual los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y la lógica de Dios es muy simple y la podemos entender todos. Si nos unimos al bando de aquellos que están en guerra contra Dios porque desprecian el regalo de su pacto, que es la gracia de su salvación, entonces nos unimos también al fin de ellos, que es la destrucción, ¿entendéis? ¿Tenemos privilegios? Nos preguntábamos antes. Claro que tenemos privilegios, como los privilegios que tiene el hijo de un rey, pero estos privilegios no son para que
nos olvidemos de nuestras responsabilidades, sino todo lo contrario, para que profundicemos en las obligaciones y no nos escapemos de ellas. No tenemos una religión ritual, tenemos una relación personal con el Rey de Reyes, de la que se derivan obligaciones, no lo podemos olvidar nunca. Bien, hemos visto la razón por la cual nos divorciamos de la presencia de Dios, la infidelidad al pacto. Una infidelidad que ocasiona que, al no estar la luz de Cristo alumbrándonos por el camino, no dejamos de tropezar por él. No hay cosa más aterradora y que traiga más desesperanza a la vida de un cristiano que ha estado durante muchos años caminando con el Señor, que escuchar, que intuir, que empezar a experimentar que Dios le ha abandonado. Igual al inicio del camino uno no es tan consciente, pero cuando lleva muchos años y de repente sientes, intuyes y empiezas a experimentar que Dios te puede abandonar, ¡wow! Por la misma razón, nada debiera ser más inquietante en la vida de la Iglesia como la ausencia de Dios en medio de ella. ¿Cuál es el problema de algunas iglesias hoy, al igual que con el pueblo de Israel ayer? Pues que la presencia de Dios está desaparecida por algún pecado oculto y no tratado. El pecado de uno o varios Acán que están escondidos y escondiendo su pecado delante de Dios por no creer en el pacto. Pero existe una salida y vamos a verla en el versículo 13. Quinta parte, la solución al problema. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Fijaos, otra vez le dice a Josué, levántate. Josué, hay trabajo por hacer. Reúne a toda la nación para santificarla. Y purificaos ritualmente para poder presentaros delante de mí, porque hasta que no hayáis quitado el pecado que hay en medio de vosotros, contaminando a todo el pueblo, no podréis hacer frente a vuestros enemigos. Josué debía ser fuerte y valiente para tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. ¿Os acordáis? Lo vimos en Josué en el capítulo 1. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay que ser valiente para tomar la tierra. Pero Josué también debía ser valiente para obedecer las instrucciones del Señor. Se lo dice un poquito más adelante, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y para encargarse de hacer cuidar conforme a toda la ley que incluía mandatos de disciplina, había que ser muy valiente. Enseñanza para nosotros hoy. La disciplina en la Iglesia requiere un compromiso con el Evangelio, fuerza y coraje, o sea, valentía. Corregir a otra persona demanda compromiso con el Evangelio, fuerza y coraje. Sobre todo en Occidente, un mundo como el nuestro en el que todo vale.